de lo que responde al tema de hoy, Jesús y la Iglesia, tiene que ver con una preocupación mía personal, pero yo creo que muchos de vosotros también la tenéis. Esa preocupación de por qué será, y se ha hecho una mención a eso, por qué será que hay personas que habiendo conocido el Evangelio, que habiendo formado parte de una comunidad, que a lo mejor han estado años asistiendo y participando incluso en una iglesia evangélica, ¿por qué será que hay personas que han dejado de congregarse o han abandonado incluso la fe con un rechazo incluso frontal? No solamente dejar de asistir, sino además conocemos testimonios personales de que incluso personas que hemos crecido juntas, con el tiempo incluso ese rechazo se convierte hasta en una burla. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Seguramente habrá muchos motivos, seguro. Hay muchos motivos e incluso diría que hay causas justificadas por las cuales hayan personas que hayan dejado la Iglesia, que incluso puedan ser causas, no es para excusarlo, pero causas externas o incluso por acción hasta del liderazgo, por culpa de aquellos que están o estamos al frente de una iglesia. Hay muchos motivos, ¿no?, por los cuales una persona decide esto. Pero yo lo que quería compartir esta mañana, que son cosas conocidas, pero lo que quiero compartir esta mañana, por lo menos una respuesta que yo tengo hasta a esta pregunta, es, mira, la ignorancia o el desconocimiento o la falta de comprensión de lo que es la Iglesia para Jesús y de Jesús para la Iglesia. Yo creo que no esas personas, y a lo mejor nos puede llegar a pasar a nosotros, o nos ha pasado, puede ser porque no hemos comprendido bien o no hemos querido aceptar lo que de verdad significa la Iglesia y lo que significa para Jesús, y no hemos tomado en serio todo eso, ¿no? Así que vamos a repasar algunos conceptos que tú los conoces bien, espero, y si no, que nos pongamos a tono con estos conceptos que son básicos. En primer lugar, vamos a ver un poco del propósito de la Iglesia. Repito, Jesús y la Iglesia. Reconozcamos este principio. La Iglesia no es un edificio. La Iglesia no es un templo, un local. Decía William Barclay, que es un conocido comentarista bíblico, ya con el Señor, decía que jamás en todo el Nuevo Testamento se usa la palabra iglesia para describir un edificio. Siempre describe un conjunto de hombres y mujeres que han entregado su corazón a Dios. Esto es la Iglesia, esto es la esencia, ¿no? Siempre describe un conjunto de hombres y mujeres que han entregado su vida, su corazón a Dios. Así que cuando decimos, voy a la iglesia, no es meramente ir a un local. Sí, pensamos, ¿no?, un local a una hora determinada, pero en realidad lo que estamos diciendo, aunque en la actualidad también es así, en realidad cuando decimos voy a la iglesia, estamos diciendo voy a ir a juntarme con otros hombres y mujeres para glorificar a Dios y servir a Jesucristo. Cuando estás diciendo eso es lo que en realidad es el significado. Voy a la iglesia para eso, para juntarme con otros que tienen la misma experiencia y queremos adorar y servir al Señor. ¿Y por qué? Porque la Iglesia es descrita en las Escrituras como el cuerpo de Cristo, el reino de Dios, la esposa de Cristo. De esto iremos viendo algunos aspectos muy rápidamente. Pero es interesante esto. Fijaos en este detalle. La palabra eclesia es una palabra, el origen es griego. Sabéis que el Nuevo Testamento fue escrito prácticamente en griego, la lengua
era el inglés de la época, por así decirlo. La palabra eclesia aparece, traducida como iglesia, aparece 114 veces en el Nuevo Testamento. Apenas 3 o 4 veces, depende quizá de la versión, ¿no? Pero apenas 3 o 4 veces aparecen otras palabras como congregación en el Nuevo Testamento, como congregación o asamblea. Sin embargo, esta palabra, ¿qué significa? Esta palabra es una palabra compuesta, tiene dos partes, ek en griego y klesis. Ek significa fuera, salir fuera, y klesis, de donde viene klesia, llamado. Todo ese conjunto de estas dos palabras significa algo así como llamados fuera. La iglesia, la eclesia, son hombres y mujeres llamados fuera. Su uso común, que se usaba no solamente en el ámbito, digamos, religioso, sino en el ámbito contemporáneo de aquella época, era una reunión de ciudadanos que eran llamados para que salieran de su hogar para juntarse a otros, ¿verdad? ¿Se entiende esto bien? Bien. Y eran llamados por alguien que tenía autoridad, que era el convocante, quien convoca a esa gente. Pues bien, la iglesia es la asamblea de Dios en el que convoca, ¿quién es? Es Dios, es la reunión de Dios, es la asamblea de Dios. La palabra iglesia, por lo tanto, significa los llamados fuera. Eso, es decir, aquellos que han sido convocados por Dios mismo para formar parte de ese conjunto de hombres y mujeres. Y quizá se ha perdido de vista esta tremenda realidad. Aquellos que han sido o que hemos respondido al llamado de Dios, al llamado del Evangelio, somos convocados por Dios, nos convoca Dios, somos convocados por Dios para formar parte de su eclesia, de su iglesia. ¿Sí? ¿Tienes esa conciencia de que el Señor te ha llamado para formar parte? Para salir fuera. Por eso no es el pastor, no son los anuncios en las redes sociales, no es el edificio en sí, no es el llamado a asistir a los cultos. Es que no faltes a ningún culto. No, un momento. Es Dios quien nos llama a salir fuera de nuestra vana manera de vivir, como dice la Escritura, a salir fuera del mundo para integrarnos en su proyecto divino. Eso nos da una dimensión sobrenatural tremenda. El Señor Jesús decía, vosotros no sois del mundo. Se lo decía a sus discípulos, ¿verdad? Vosotros no sois del mundo. ¿Cómo? Donde estamos aquí, pasamos calor, sufrimos lo mismo que los demás, y en cambio el Señor le estaba ya diciendo a sus discípulos, vosotros no sois del mundo. Para empezar, pues hemos de tomar conciencia de la dimensión sobrenatural de este hecho, de que somos convocados por Dios para salir fuera. Por lo tanto, el menosprecio de esta invitación, ante esta invitación, pues hay personas que rechazan la invitación. Hay personas que quizá con el tiempo descuidan de formar parte del proyecto de Dios y entonces eso implica el abandono, implica toda clase de responsabilidades que son actos de desobediencia. Entonces nos preguntamos, bueno, pero entonces, ¿es pecado dejar de congregarse? ¿Es pecado dejar de congregarse? No hay una lista de esto es pecado, esto no es pecado, ¿no? Pero dejar de congregarte es una renuncia a lo que implica ser iglesia. Por eso en Hebreos, recordemos el texto ese, cuando está hablando el autor de Hebreos del amor, ese amor recíproco que hemos de tener en cuenta, de aceptarnos los unos a los otros, dice después, no
dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Así que ya partimos de un principio importante. El propósito de la Iglesia es salir fuera, aquellos que somos llamados por el Señor a no estar integrados en este mundo, sí, formar parte de este mundo, pero no somos de este mundo y somos llamados fuera. Ahora, la identidad de la Iglesia es algo fundamental. Decía antes que Dios es el que convoca, pero en realidad, ¿cuál es la identidad de la Iglesia? Y aquí entramos de lleno en la persona del Señor Jesús. Desde el primer momento Jesucristo fue reconocido por aquella iglesia incipiente, fue reconocido el Señor como el Señor de la Iglesia. Y esta palabra, el Señor de la Iglesia, quiere indicar contundencia, quiere indicar autoridad, quiere indicar pertenencia. Ya sé a quién pertenezco, ya sé quién es el jefe, ya sé a quién debo de dar cuentas. Pedro, acordaos, el apóstol Pedro, en su mensaje de Pentecostés, al principio, cuando da ese mensaje, ese sermón tremendo, en Hechos capítulo 2, dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y lo deja claro, y ¡pam! A esas miles de personas que estaban escuchando ese mensaje tremendo, les deja claro Pedro diciendo que a este que vosotros habéis crucificado, a este Dios le ha hecho Señor y Cristo, el Mesías. Pablo también lo expresa así, todo el texto que bien conocido en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres de tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hay que reconocerlo internamente a Jesús como Señor. El propio Jesús, en sus palabras de despedida, antes de su ascensión al cielo, lo primero que dijo en sus primeras palabras, eso lo vemos al final de Mateo capítulo 28, el propio Señor Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Tremendo. Lo que nos está diciendo es que esta iglesia, la iglesia en general lo estoy diciendo, esta iglesia fundada está bajo el señorío de Cristo. Y que en ningún momento Jesús ha dejado de ser el Señor de la iglesia. En ningún momento. La iglesia tiene identidad propia. La iglesia, nada menos y nada más, es que es el cuerpo de Cristo, del cual, dice la Escritura, Él es la cabeza. Efesios capítulo 1, versículos del 20 al 23. Aquí hay un fragmento en las pantallas, quiero leer todo el pasaje. Dice Efesios capítulo 1, versículos 20 al 23. Dice, la cual, está hablando del poder de Dios, dice, operó en Cristo resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, potestad, autoridad, poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, hace 2000 años, sino también en el venidero, en el nuestro, y en lo que vaya a venir, si es que el Señor no viene antes. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Tremendo.
El Señor. El Señor es el Señor de la Iglesia. Y volvemos de nuevo a aquel punto que decía antes. Entonces, si menospreciamos, claro, vosotros estáis aquí y este mensaje no sé si es para vosotros. Lo ideal sería que lo escuchasen a lo mejor muchos que han abandonado, ¿no? O que no están entre nosotros. Pero qué bueno, porque vosotros también podéis compartirlo y reflexionar y lo podéis compartir con otras personas. Pero volvemos a este punto muy importante. Si menospreciamos el llamado de estar fuera, como decía antes, si menospreciamos o menosvaloramos el que hemos sido llamados por Dios, convocados por Dios, también estaremos rechazando este señorío. Eso no es. Si además de, en catalán, rebutjar, ¿no? Si rechazamos el hecho de ser convocados por Dios y encima, ¿qué pasa? Encima estamos rechazando también que el Señor no es Señor de mi vida. Él no deja de ser el Señor de la Iglesia. Quizá, además, la ofensa mayor, otro aspecto que en su día lo trataremos más en profundidad, otro aspecto que queda plasmado en este rechazo de la consideración que Cristo tiene de su Iglesia, es que la Iglesia es tratada como la esposa de Cristo. Y eso nos habla del vínculo, el vínculo tremendo que hay entre Cristo y las generaciones y generaciones de hombres y mujeres, niños, adultos y de todas las edades que formamos parte de su Iglesia. Dice Efesios 5:25, Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La culminación queda reflejada, este vínculo tan especial que tiene Cristo con la Iglesia, Jesús con la Iglesia. La culminación especial lo vemos al final, los últimos capítulos de Apocalipsis, donde dice, explota aquí, ¿no? La culminación es un cántico de júbilo tremendo declarando estas palabras. Leemos en Apocalipsis 19, versículos 7 y 8. El Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Ese es el canto que el apóstol Juan ha podido registrar de la revelación. Ese cántico. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa, la Iglesia, se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que vista de fino, lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y sabéis, la palabra santo también significa apartado. Hemos sido convocados fuera. Somos santos, somos apartados. Y eso es tremendo. Eso es tremendo. Así que no hay dudas de cuál es la identidad de la Iglesia para Jesús. Jesús es su Señor y es el esposo amado y amante. Tremendo. Y el tercer punto tiene que ver con el fundamento de la Iglesia. El fundamento de la Iglesia. Y ahora vamos al pasaje que quisiéramos leer en Mateo capítulo 16, por favor, un pasaje bien conocido y que ha sido uno de esos pasajes quizá de los más tergiversados de la Escritura, especialmente dentro del cristianismo. Mateo capítulo 16. Capítulo 16. Vamos a leer. ¿Lo tenéis? Capítulo 16, versículos del 13 al 20. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas.
Les dijo, bueno, bien, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era el Cristo. Había llegado el momento en que los discípulos tenían que tomar una decisión y hacer una confesión. Jesús les pregunta, oye, ¿quién dice las gentes que soy yo? Entonces cada uno pues empieza a decir, empieza a mencionar a diferentes profetas, pero Jesús quiere conocer cuál es la convicción de sus discípulos y les pregunta, bueno, pero vosotros, ¿quién decís que yo soy? Simón Pedro aparece aquí como el portavoz del grupo, ¿verdad? Y le dice, tú eres el Cristo, el Mesías. ¿Qué significaba Cristo? Mesías, el ungido, aquel que había sido predicho en el Antiguo Testamento, que todas las profecías apuntaban hacia el Mesías. Ese eres tú. Tú eres el Cristo. Y también le llama, como hemos leído, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta quizá es la mejor confesión más contundente de la persona de Jesús. Tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la respuesta de Jesús fue contundente. La respuesta de Jesús dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí entramos en un terreno que tiene que ver con lo sobrenatural. Para ti mismo, para cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo. Aquí entra de lleno algo que tiene que ver con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da a conocer de una manera íntima, personal, directa, quién es Jesús. Ningún ser humano puede hoy llamar a Jesús Señor, lo puede decir de palabretas, ¿no? Puede utilizarlo, pero incluso en nuestros lamentos decimos, ¡ay, Señor! No, pero no se trata de eso. Se trata de cuando tú le dices a Dios, a Jesús, Señor, está el Espíritu Santo revelándote la realidad de la persona sobrenatural que es Jesús. Solo el Espíritu de Dios puede tomar las cosas de Cristo y revelarlas a nosotros. Cuando nosotros abrimos la palabra, cuando descubrimos verdades espirituales que están aquí, o si no la abrimos, no la descubrimos. Hay gente que piensa que, bueno, yo ya hablo con Dios y es suficiente. No. Hay que abrir la palabra. La palabra es inspirada, toda la escritura es inspirada. Y es útil para enseñar, para redarguir, para convencer de pecado. Y es obra del Espíritu Santo. La respuesta, pues, de Jesús, contundente. Y realmente nos tenemos que preguntar cada uno de nosotros, ¿yo puedo llamar a Jesús Señor en mi vida? ¿O son simplemente palabras que yo pronuncio en mis oraciones? Cuando yo digo Señor, estoy reconociendo lo que implica el hecho de que Él es Señor en mi vida. ¿Me lo está revelando el Señor de una manera, Dios de una manera, a través del Espíritu Santo en mi vida? ¿Lo está haciendo? Verdaderamente es bienaventurado aquel a quien, como dijo el Señor a Pedro, bienaventurado, y doblemente, porque estas verdades espirituales
solo pueden ser entendidas con la ayuda del Espíritu Santo. Dice, ya sabéis, el texto de 1 Corintios 2:14, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Para el que no es creyente no lo entiende. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Se han de discernir, se han de entender, se han de absorber espiritualmente. Y como decía, es una bienaventuranza doble en un sentido, porque por un lado se tiene el privilegio de recibir de parte de Dios esta revelación de que Jesús es el Señor. Y esto es un acto sobrenatural, no es normal, no es normal, no es carnal, no es de naturaleza del pecado, tiene que ver con la obra espiritual de Dios en nuestras vidas. Y por otro lado, esa declaración, la declaración trae al corazón una convicción verdadera acerca de la persona de Jesús. Así que cuando tú estás reconociendo, Señor, en mi vida, ya estás siendo bendecido, bendecida. Y a continuación de este reconocimiento que hace el Señor Jesús, entonces viene este texto, el versículo 18, que ha sido uno de los pasajes más controvertidos de la Biblia. Dice, yo también, versículo 18, Mateo 16, 18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, sobre esta roca, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sobre qué roca edificó Jesús su iglesia? Hay algunos que dicen que la iglesia fue edificada sobre Simón Pedro. Y de aquí se ha construido, conocéis bien, la doctrina del papado en la Iglesia Católica Romana. Bien, obviamente no es así. Obviamente no es así. Porque en realidad lo que vemos aquí es un juego de palabras. En el griego, volvemos otra vez al griego, que nos da una orientación del texto. Fue escrito con estas dos palabras distintas. Tú eres Pedro, Petros, en la palabra que aparece es Petros es un pequeño trozo de piedra, y sobre esta petra, esta piedra grande, esta roca grande, muchas veces utilizado como si fuera una montaña, dice, sobre esta petra edificaré mi iglesia. Hay otros que creen que esta frase está diciendo que la iglesia está edificada en realidad sobre la frase, sobre la confesión que hizo Simón Pedro. Pero va mucho más allá de esto. En este sentido, Petros, como Petra, son diferentes, son dos conceptos totalmente distintos. ¿Quién es la roca? ¿Quién es la roca realmente? Es Cristo. Cristo es la roca. La iglesia está edificada sobre Cristo. El propio Simón Pedro, en su primera carta, capítulo 2, versículo 4, dice, viniendo él, Pedro, aquel que había estado hablando con Jesús, dice, viniendo él, Jesús, como a una piedra viva desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Y el apóstol Pedro citó luego al profeta Isaías, que dice, he aquí pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Isaías 28, 16. Es decir, la iglesia está edificada sobre Cristo. Él es el fundamento. Como dice el apóstol Pablo, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. 1 Corintios 3, 11. Nadie puede poner otro fundamento sino Jesucristo. Y él dijo, en las palabras que hemos visto en Mateo, dice
sobre esta roca edificaré mi iglesia. Volvemos otra vez al concepto de la iglesia. La iglesia en esos momentos todavía no era una realidad. La realidad de la iglesia se pone en marcha después de su muerte, su resurrección, su ascensión y la venida del Espíritu Santo. Y entonces se pone en marcha la iglesia y se pone en marcha el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. La iglesia no existía en el Antiguo Testamento. Había la congregación de Israel, pero eso no era la iglesia. Y no empezó a existir hasta después de que ocurrieron todos estos hechos. Pero Cristo es el fundamento de la iglesia cristiana. Y bajo este fundamento los apóstoles, los profetas, fundaron la iglesia. Dice Efesios capítulo 2, por favor los que estéis aquí, si podéis acudir al pasaje, Efesios capítulo 2, versículos del 20 al 22. Efesios 2, del 20 al 22. Dice así. Leo. Edificados, pues, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Templo santo implica la presencia de Dios, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que el fundamento que los apóstoles y profetas dieron no era otra cosa que la enseñanza del Evangelio, mostrando a Cristo, a Jesús, como el Señor y como Dios, mostrando el mensaje del arrepentimiento, la muerte, la resurrección de Cristo. Todo esto es lo que predicaban, todo esto es lo que enseñaban, donde la principal piedra de ángulo era Jesucristo. Así que todo este pasaje y otros nos enseñan que los cristianos somos edificados dentro de un edificio, no de estas cuatro paredes también, claro, por supuesto, pero dentro de un edificio destinado a ser el templo de Dios, morada de Dios, morada del Espíritu Santo, un edificio espiritual. Eso es la iglesia. La iglesia en mayúsculas, super mayúsculas. Esta casa espiritual que es edificada con estas piedras vivas que somos nosotros. Dite a ti mismo y a ti misma, soy una piedra viva. Dítelo, venga, dítelo. Soy una piedra viva. Salta de la silla. Soy una piedra viva. Soy una piedra viva, hermano, hermana. Así nos ve el Señor. En este templo, en este edificio, en esta construcción, en este templo santo, en lo que es la iglesia. Y Jesús, hablando de esto, entonces dice estas palabras tremendas también. Versículo 19. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, las puertas del infierno. Se refiere a la muerte en sí, el Hades. La palabra griega en el Antiguo Testamento era la palabra, en hebreo, en el Antiguo Testamento era Sheol, en el Nuevo es Hades, viene a significar lo mismo, tiene que ver con el mundo invisible, significa muerte. Dice que las puertas de la muerte no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Y algún día llegará cuando el Señor Jesús descenderá del cielo con voz potente, que será como la voz de un arcángel, dice la Escritura, y como una trompeta, y los muertos en Cristo serán resucitados. Y verdaderamente las puertas de la muerte no triunfarán contra su iglesia. Victoria total. La muerte, ni la muerte eterna, no tiene nada que hacer con la iglesia. Y dice, acaba el texto diciendo en el versículo 19, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra será atado en los cielos.
y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Y de nuevo otra interpretación falsa de la Iglesia Católica Romana para justificar el perdón sacerdotal por medio de la confesión, etcétera, etcétera. Pero ¿cuáles son las llaves del reino? ¿Quién tiene esas llaves? Fueron, dice, entregadas solamente a Pedro. Pedro, que se hace burla y se gasta, hasta en los dibujos animados sale, ¿eh? Pedro ahí con unas llaves, ahí en el cielo. No. Jesús las entrega a aquellos que hacen la misma confesión que Pedro, aquellos que conocen a Cristo como Salvador. Si tú eres un hijo o una hija de Dios, tienes las llaves igual que cualquier otra persona que las tenga. Las llaves eran un distintivo de autoridad del oficio en aquel tiempo de los escribas. Encontramos algunos pasajes en la Escritura que nos habla de eso, como el caso de Nehemías. Todo cristiano tiene en la actualidad esto, las Sagradas Escrituras. Tú tienes la palabra de Dios. Por consiguiente, tienes las llaves. Si nos callamos, si ocultamos la palabra, es como si atásemos en la tierra, es como si no comunicásemos a nadie la posibilidad de la salvación. Es como si tuviéramos en nuestro poder la opción del mensaje, lanzarlo o no lanzarlo, de aplicarlo en la vida o no aplicarlo en la vida. Pero también, por eso dice, sí, desatar, dice el texto, todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. La palabra de Dios es la llave que nos abre en muchos aspectos de nuestra vida, responde a nuestras angustias, soledades, responde a las necesidades del alma. Es una gran revelación que tenemos a nuestra disposición. ¿Quién se considera suficiente entonces ante esta impresionante responsabilidad? Dice que este incidente, esta historia acaba, y yo también voy acabando, esta historia acaba por el simple conocimiento de que el Señor es mucho más que simplemente el Salvador. Dice el versículo 20, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que Él era Jesús el Cristo. Todavía no era el momento, el cumplimiento de la acción por el cual había venido, y todo eso iba a ocurrir. Bien, acabamos aquí. Si tuviéramos en cuenta, como mínimo, estos tres aspectos, respecto al tema de Jesús y la Iglesia, si tuviéramos en cuenta el propósito de la Iglesia de Dios, si al mismo tiempo estuviéramos reconociendo la identidad de la Iglesia, sobre la cual Cristo es el Señor, si además reconociésemos fielmente, sinceramente, que el fundamento de la Iglesia es Cristo, seguramente que aparte de rendirnos delante de Él, no habrían abandonos. Olvidamos estos principios que son tan importantes, tan básicos. Por eso hemos estado lanzando y vamos a seguir lanzando este mensaje, y lo hemos de seguir cada uno de nosotros, diciéndole a las gentes, vuelve a la Iglesia, vuelve a Jesús, porque Él es vida, porque no se trata de una institución, no se trata de normas. Todo el tema de la fe, de todas estas cosas nos ayudan a una buena administración. Pero eso no es Iglesia. Iglesia somos tú y yo. Somos edificio de Cristo, somos la esposa de Cristo. Una esposa variada, rica, abundante, que cubre la faz de la tierra, que podría ser mayor y hasta que no sea mayor, hasta que no se cumpla, hasta la última alma que se entrega a Cristo, Cristo no va a venir. Pero es un privilegio grande
que tenemos, de formar parte del edificio de Dios, de ser morada del Espíritu Santo. Y ¿eso es suficiente motivación para ti, para mí? Vuelve a la iglesia, vuelve a Jesús. Aquellos que desde la distancia nos estáis siguiendo, si estás medio despistado, despistada, vuelve a Jesús. Porque Jesús es vida. Y un día nos uniremos allí en las bodas del Cordero, dándole a Él toda la honra y toda la gloria. Así que ahora nuestro hermano va a cantar una canción. Josep Rafael, puedes pasar aquí, donde nos habla precisamente del amor de Dios. Ese amor que nos tiene que sacudir a tantos creyentes que viven a medio gas, a tantos creyentes que están un poco confundidos, despistados. Que el amor de Dios sea el gran motor y que contemplando a Jesús, que fue capaz de amar y sacrificarse por esta iglesia, sea también nuestro amor. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?